En este pueblo nadie tiene permitido morir. Somos inmunes a las heridas, enfermedades o destrucción, pero no podemos sanar. Cada una de las lesiones que sufrimos, sin importar lo pequeña o grave que sea, se quedará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Somos muertos vivientes, y esta es nuestra maldición. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal, a este su canal de Misterios de la Noche. Mil disculpas porque no habíamos podido subir video constantemente como lo veníamos haciendo, ya que hemos estado un poco saturados de trabajo, pero ya estamos de vuelta. Hoy nos encontramos con una noche lluviosa acá en el estado de Puebla. También quiero agradecer a los que se han suscrito al canal, y si eres de los que aún no lo ha hecho, te invito a que lo hagas y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas el siguiente contenido y nos recomiendes con algún familiar o amigo que le interesen esos temas de terror y misterio, de estos temas que a la fecha aún no tenemos explicación alguna, así como decía nuestro amigo Juan Ramón Sáenz. También les recuerdo que me pueden seguir en la página de Facebook, en Spotify, como Misterios de la Noche. Y bueno, sin más rodeos, los dejo con la siguiente historia. Toda mi vida había soñado con dedicarme al periodismo. Me esforcé demasiado para poder lograr mis metas, hasta que por fin lo conseguí. Era un joven inspirado en transmitirle a las personas sobre lo que ocurría alrededor del mundo. Una de las cosas que son importantes en este trabajo es estar viajando constantemente, para así poder investigar un poco más sobre estos lugares y así poder publicarlos. Me dedico a publicar columnas sobre mitos y leyendas de pueblitos, y aunque algunas veces no es muy sobresaliente en el mundo del periodismo, me gusta hacerlo. Hasta que un día dejé de pensar así. Conocí un pueblo, Madero Argento, el pueblo donde la gente no puede morir. Cuando me decidí por estudiar esta carrera, era muy joven y aún no existía nada de internet. Así que para poder llegar a mi destino, simplemente confié en un mapa de papel y en algunas instrucciones que la gente me decía. Mi trabajo en ese momento era ir a este pequeño pueblo para comprar un mito que la gente hablaba mucho, o desmentirlo si esto así era, y así poder publicar la experiencia que estaría por vivir. Para emprender este viaje, tenía que estar muy preparado, así que empaqué mis cosas muy bien, sin que nada me hiciera falta. Tomé mi coche y me dirigí hacia aquel pueblo. Para ser honesto, hice muchas horas de viaje, pero para mi suerte me había topado con un camino que parecía oculto, ya que estaba muy descuidado, pero como soy un hombre aventurero, decidí ponerle un poco de emoción a mi viaje. Y después de unas cuantas horas, me topé con un letrero el cual me llevaría a la civilización. O eso fue lo que pensé, ya que el mensaje del letrero me confundió un poco. Madero Argento, retorne ahora. Me detuve un poco para observar la zona y pude ver que a lo lejos se podía apreciar una comunidad de labranza. Sin duda alguna, el pueblo era muy pequeño. Pude observar que casi no había casas y las que habían se veían muy viejas. Observé que también había algunos tractores y camiones, los cuales no se encontraban en muy buen estado, hasta parecían estar abandonados. Me entró un poco de angustia en ese momento que observé esa escena. Me dio un presentimiento de que tal vez en el pueblo ya no vivía nadie. Parecía exactamente un pueblo fantasma, pero aún decidí investigar qué sucedía. Dejé mi carro en la orilla de la carretera y entré al pueblo. Tenía que comprobar por mis propios ojos si era real lo que la gente decía de este pequeño pueblo. Mientras caminaba, escuché que alguien me estaba hablando.
¿Por qué has venido?, me dijeron. Me tomó de sorpresa escuchar una voz, ya que pensaba que en realidad no había nadie en el lugar. Traté de buscar rápidamente con mi mirada de dónde venía la voz, con la esperanza de ver a alguna persona, hasta que muy a lo lejos había un anciano. La verdad se veía muy pero muy viejo, hasta con dificultades para caminar mientras llevaba un bastón en la mano. Recuerdo muy bien su dentadura, ya que no tenía. Me presenté con él muy amable y le pregunté que quién era. Me sentí muy incómodo ya que el anciano me miraba mucho. Sentí una sensación no muy agradable, pero tenía que terminar lo que había empezado. El anciano me volvió a preguntar, ¿por qué estás aquí? Así que me decidí por explicar a qué me dedicaba, y que solo había ido al pueblo para saber si era realidad el mito que estaba de boca en boca. Le expliqué también que algunas personas me habían dicho cómo llegar exactamente a este lugar. El hombre me vio y suspiró diciendo, la ignorancia es una bendición, pero ahora que estás aquí, tendrás tu respuesta. Mientras el anciano me decía esta frase, pude notar que no se encontraba del todo bien. Pude percatarme de que tenía una pierna rota, ya que al caminar cojeaba mucho. Ahora entendía la razón del bastón, así que me animé a preguntarle si se encontraba bien. Yo estaba nervioso porque no sabía cómo podría reaccionar a mi pregunta y a mi interés en saber más de él. El anciano simplemente me ignoró, pero yo seguía de insistente, así que seguí haciéndole preguntas. Entonces, ¿vives solo aquí? Enseguida me contestó, para nada. Hay más personas en este lugar. En nuestra caminata pude notar algunas cosas muy raras. Vi que un pájaro se encontraba en el suelo, como si algún gato o perro lo hubiera atacado, ya que no se encontraba en buen estado, como tratando de sobrevivir, simplemente como que no podía perder la vida. Entonces intenté decirle al anciano, pero este me miró y me dijo, no va a perder la vida, está prohibido, aquí nadie puede morir. Sin más, continuamos caminando hasta que llegamos a una casa. Al abrir la puerta, un olor muy fuerte a carne podrida llegó a mi nariz. La escena que vería a continuación me dejó en shock. En la sala de la casa había un montón de partes de cuerpos, de los que parecían ser de personas. Pero lo más impresionante es que ellos seguían con vida. Fue aquí donde comprobé que todo era real. El mito era real. Me asusté demasiado y le mencioné al viejo de que teníamos que pedir ayuda. Así que me dispuse a llamar a emergencias, pero vaya sorpresa, no tenía señal para hacer la llamada. El anciano me pidió que me sentara, pues estaba a punto de contarme la historia de aquel pueblo. Mientras moría de miedo, estaba sentado observando a todas aquellas personas, los cuales no emitían ningún ruido. El anciano se dispuso a contarme la historia, mencionando que su comunidad se había desarrollado como una típica comunidad agrícola. La mayoría de la gente había nacido ahí y nunca nadie los visitaba, hasta que un día un hombre misterioso llegó al pueblo, el cual, al llegar al pueblo, mencionó que su visita no era para hacer negocios con nadie, simplemente su visita constaba de querer vivir por un año ahí, y que al final de su estancia les regalaría algo que, por supuesto, un regalo que jamás olvidaremos. El hombre vivió ahí durante el año que había prometido. Era hasta eso un hombre que ayudaba a los demás. Era una persona educada y servicial, así que la gente lo fue aceptando y queriendo. Después de vivir el año promedio, el hombre les preguntó a todos, ¿quieren vivir para siempre? Las personas del pueblo se habían reído de la pregunta que había hecho el hombre. Aunque llevaron la respuesta a votación, había ganado el vivir para siempre. Mientras el anciano me contaba la historia, podía escuchar gritos, así que me levanté a ver de dónde provenían. Mientras le hice la pregunta, ¿entonces vivirás para siempre?, me contestó que sí.
Aquel hombre les había prometido que vivirían para siempre, con cuerpos en buen estado y siendo jóvenes. Pero con el tiempo empezaron a notar muchas cosas: la falta de sed, de hambre y la necesidad de dormir. Pero no eran inmunes a las heridas, enfermedades. No podían sanar para nada. Si alguien se cortaba, no sanaba, se quedaba con las heridas. Es así que la gente vivía todos los días con las heridas hechas en sus cuerpos. Había gente que intentó quitarse la vida destruyendo sus cabezas o cortándose en pedazos, pero no morían. Así que todas esas personas eran almacenadas en lugares estratégicos. Pero la gente no podía soportar esto, así que algunos enloquecieron, otros trataban de escapar, algunos se hacían daño a sí mismos. Es por eso que escuchas aquellos gritos. Pero la gente no puede morir. No está permitido. Hace 10 años, el hombre regresó al pueblo y al verlos les ofreció poder detener este martirio quitándole la vida. Rápidamente le pregunté, ¿por qué no aceptaron? Él me contestó, porque nos contó lo que sucede después de la muerte. Y te puedo asegurar que es un destino mucho más terrible al que nosotros hemos sido condenados. Ahora eres parte del pueblo donde nadie puede morir. Bienvenido.